Bueno, bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el agrado de recibir a la doctora Claudia López. Claudia López está en Oregon en este momento, así que allá son 4 horas menos, así que te agradecemos desde ya que te hayas levantado tan temprano. Bueno, ella es directora del Multiscale Microscopy Core de la Oregon Health and Science University, es codirectora del Pacific Northwest CRIO-M National Center, también es profesora asociada del Departamento de Ingeniería Biomédica. Ella egresó de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA como licenciada, después hizo un doctorado en Biología Celular y Neurociencias en la Facultad de Medicina de la UBA, y a partir de ahí empezó a hacer postdoctorados en Estados Unidos, donde creo que definitivamente se quedó. Ella es, como ya dije, es bióloga y nos va a hablar de microscopía electrónica en 3 dimensiones. Así que bueno, bienvenida Claudia. Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación. A mí me puso muy contenta que me hayan contactado para dar esta charla en el Laboratorio Cero, porque yo soy una hija del Laboratorio Cero. Em, lo que se ve en este momento en la pantalla es el edificio donde se encuentra mi laboratorio. Está en el centro de Portland, Oregon, en el noroeste de Estados Unidos. Y es un edificio muy bonito que fue construido en el 2014, y si bien la vista es preciosa, nosotros estamos en el sótano porque es donde mejor se encuentran los microscopios electrónicos, así que esta vista es linda para todos, pero no para nosotros. Lo que quería contarles es que este edificio fue construido en el 2014, empezó la construcción en el 2002 en realidad, en el centro de Portland. No sé si se ve mi cursor en esta área, es donde el edificio está en este momento, y el sótano en donde el laboratorio de microscopía electrónica se encuentra fue especialmente construido. Los arquitectos lo que hicieron fue poner una base de concreto muy grande y muy profunda dentro de la tierra, porque estamos al lado de un río. Entonces, una de las cosas que uno tiene que considerar cuando utiliza electrónicos de alta resolución es que cualquier efecto en el medio ambiente, ya sea vibraciones, campo electromagnético o incluso sonido, van a afectar la resolución final, o sea, la performance de estos microscopios. Entonces, la universidad invirtió bastante dinero en tener un edificio destinado para el uso de estos microscopios electrónicos. Y ahí es donde estamos ahora. Esto es un poquito mi historia, dónde empecé y dónde estoy ahora. Y bueno, como ven, yo empecé en el Laboratorio Cero en 1989, siendo estudiante de 5º año del Colegio Nacional número 3, Mariano Moreno. Estuve en el Laboratorio Cero de forma intermitente entre 1995 y 1999, ya hacia finales de los 90, la Universidad Nacional de San Martín había tomado cargo del Laboratorio Cero, y junto con varios de los compañeros que todavía muchos seguimos siendo amigos, nos encargábamos de hacer invitaciones a gente a venir a dar las charlas, a generar pequeños experimentos para los estudiantes del Laboratorio Cero, como hoy en día Solange y el resto de los integrantes lo hacen. Como Solange dijo, inicié una licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y durante mi doctorado, que también fue en la UBA, fue mi primer contacto con la microscopía electrónica en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de Eduardo Robertis en la Facultad de Medicina. Ahí fue donde empecé a interesarme en microscopía electrónica, y utilicé por primera vez un microscopio electrónico, que es este que se ve acá, que es un Zeiss Z10, que ya ni siquiera hace microscopios electrónicos de transmisión. Después me vine a Estados Unidos a hacer un postdoctorado, eso fue en el 2003, ahí vine a trabajar y por un tiempo no hice nada de microscopía electrónica, trabajaba en
en biología de bacterias patógenas, y después pasé a otro laboratorio donde empecé a estudiar encapsidación de virus del VIH, y ahí me pasaba todo el día en el sótano de uno de los edificios de la universidad, en un microscopio electrónico de transmisión, también haciendo muchos estudios a nivel estructural. Alrededor del 2013 fue cuando la universidad decidió expandir el número de microscopios electrónicos y por lo tanto el número de la variedad en tecnologías en las cuales son los investigadores de la universidad podían acceder. Entonces el universo de la microscopía electrónica empezó a expandirse dentro de la universidad, y pasamos de tener un microscopio que tenía más de 25 años a tener 3 microscopios más nuevos. En ese momento los Titan Crioses eran de última generación, no había demasiados en el mundo. Hoy en día están, la verdad, que por todos lados, incluso en Sudamérica, en Brasil. Brasil tiene un Centro Nacional de Microscopía Electrónica Criogénica. En el 2014 es cuando se inaugura el laboratorio del Multiscale Microscopy Core, que es el del cual soy directora, y ahí fue donde empecé a tener más contacto con investigadores y ayudarlos a realizar sus investigaciones desde el punto de vista del uso del microscopio electrónico. Y como pueden ver, a medida que van pasando los años, esto se va expandiendo cada vez más con nuevas tecnologías, nuevos modelos de microscopía electrónica. En el 2018 tuvimos la suerte de obtener un subsidio muy grande del Centro Nacional de Investigaciones de la Salud, el NIH, acá en Estados Unidos, y se creó o se inauguró el Pacific Northwest Cryo-EM Center. Esto es un centro nacional de microscopía electrónica, al cual cualquiera puede acceder de manera gratuita. Los investigadores lo que hacen es presentar un proyecto que es evaluado, y una vez que es aprobado, entonces de nuevo, de manera gratuita pueden acceder a unos microscopios electrónicos criogénicos. Los estudiantes pueden realizar estudios, pueden perfeccionarse, pueden aprender cómo usar estos microscopios electrónicos. Y eso ha sido un cambio muy grande, no solo a nivel de nuestra institución, sino a nivel de Estados Unidos en general, e incluso internacional, porque también tenemos grupos internacionales que vienen a utilizar el microscopio de manera gratuita. Todavía estoy esperando que alguno de la Argentina, algún laboratorio argentino se decida a mandar un proyecto. Bueno, ¿qué tecnologías tenemos disponibles para estudiar especímenes biológicos? Hoy me voy a focalizar en especímenes biológicos porque es probablemente más del 90% de muestras que recibimos en el laboratorio, pero también todos estos microscopios pueden ser utilizados en ciencias de materiales, ya que sé que muchos de ustedes trabajan en ciencias de materiales. Los especímenes biológicos van a venir en distintos tamaños, entonces depende del estudio en particular que el investigador esté realizando. Va a estudiar biomoléculas, como pueden ser el ADN o proteínas, que son de un pequeño tamaño. Esto es para que se den una idea de la escala, está entre un Armstrong y cientos de centímetros. Entonces el ADN está alrededor de 2 nanómetros. 2 nanómetros, acuérdense, son 10 a la menos 9 metros. Pueden el estudio de proteínas, el estudio de organelas. Las organelas son los componentes de las células, están entre 1 y 10 micrones, 10 a la menos 6 metros. Las células, que dependiendo del tipo celular, puede estar entre 10 y 50 micrones. El estudio de tejidos, el estudio de órganos, y finalmente el estudio del cuerpo humano completo, en este caso puede ser un animal. O sea, las escalas son desde muy, muy, muy chiquitito a muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que podemos usar? ¿Qué tecnologías podemos usar? Bueno, la microscopía electrónica queda bastante del lado de la izquierda, porque lo que hacemos es estudiar cosas que son en escala muy pequeña. Después está la microscopía de superresolución, que es de fluorescencia,
que tiene una pequeña superposición con la microscopía electrónica, especialmente hoy en día que la tecnología ha avanzado tanto, la microscopía de superresolución puede llegar a resoluciones bastante importantes. Después la microscopía de fluorescencia, y finalmente cuando las muestras se van haciendo cada vez más grandes, se puede usar el ultrasonido, la tomografía computada, la tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear. Pero nosotros hoy lo que vamos a hacer es focalizarnos en las cosas pequeñas, entonces vamos a estar en la microscopía electrónica. Y si bien hemos tenido la oportunidad en los últimos años de combinar distintas microscopías, hoy no voy a hablar de eso, tenemos la capacidad de combinar microscopía electrónica con microscopía de fluorescencias, de superresolución e incluso con tomografía computada. Y de nuevo, para que tengamos una idea de tamaños, porque a veces como que nos olvidamos las dimensiones y qué es grande y qué es chico. Lo que se ve acá es un pelo humano que está entre 50 y 180 micrones de diámetro. Y a medida que nos vamos haciendo más chiquitos, si se fijan, tengo acá una célula blanca, una célula blanca, polen, un eritrocito, una célula roja, una partícula de polvo. Y finalmente acá tenemos a nuestro amigo el coronavirus, que es bastante pequeñito, está en el orden de los micrones, de 0,1 a 0,5 micrones. Y finalmente uno de los ejemplos más chiquitos que están acá es el virus del Zika. Entonces, para tener una idea de las escalas de las que estamos hablando. Para que recordemos conceptos básicos de microscopía, ya que no sé si la mayoría sabe tiene un concepto básico de los diferentes tipos de microscopía. Lo más probable es que la mayoría haya estado en contacto con un microscopio óptico. A mí, por lo menos, mis papás me regalaron uno cuando tenían 10 años, como si hubiesen sabido que en algún momento en mi vida iba a terminar viviendo alrededor de microscopios electrónicos. En el microscopio óptico tenemos el observador, que en este caso somos nosotros, cerca del ocular, luego un objetivo que es el que se focaliza sobre el tejido, y tenemos en general del otro lado la fuente de luz. Esto es un ejemplo, obviamente hay distintos tipos de configuraciones. En el caso de un microscopio electrónico, la fuente es en realidad un emisor de electrones. Estamos mirando con electrones y no con luz, como en el caso del microscopio óptico. Ahora, en microscopía electrónica tenemos dos tipos de microscopios electrónicos. Uno se llama de microscopio electrónico de transmisión, y el otro es electrónico de barrido. En el microscopio electrónico de transmisión, la fuente de electrones está, en este caso, en la parte superior, y después hay un sistema de condensadores y objetivos. Pero lo importante que quiero remarcar es que el tejido o la muestra se encuentra a esta altura, vamos a hacer interruptions. Okay. El tejido se encuentra en esta posición, y el observador lo que hace, la cámara o lo que tengamos, el detector que tengamos para obtener la imagen, se encuentra acá abajo. Eso quiere decir que el haz de electrones tiene que atravesar la muestra que estamos mirando, y lo que yo estoy mirando es una proyección de esa muestra. Esto quiere decir que si la muestra que estoy analizando es muy gruesa, la cantidad de electrones que van a ser transmitidos a través de esa muestra pueden ser muy pocos o nulos, ninguno. Entonces no voy a poder ver ninguna proyección en mi cámara. De esta manera, entonces, nosotros tenemos que trabajar con muestras muy delgadas cuando trabajamos con un microscopio electrónico de transmisión. En el caso del microscopio electrónico de barrido, al igual que en el caso anterior, tengo mi fuente emisora de electrones hacia arriba, y tengo una serie no me voy a focalizar en la anatomía del microscopio electrónico, sino de nuevo en dónde está la muestra y dónde está la cámara o detector que estoy utilizando.
Las de electrones vienen desde arriba hacia abajo, tengo mi muestra o tejido en este ejemplo al final de todo, y lo que el detector está mirando es básicamente los electrones que van rebotando sobre la muestra. Entonces esas son las dos diferencias a simple vista de los tipos de microscopía electrónica. De transmisión. Se parece Sí. a efecto túnel. Sí. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la microscopía electrónica de barrido en 3 dimensiones? Y esto es algo que es una aplicación que se ha utilizado muchísimo en ciencia de materiales y que hace más o menos unos 15 años, 15, 18 años se empezó a utilizar en biología. Tenemos distintas maneras de utilizar el microscopio electrónico de barrido en 3 dimensiones. Una es utilizando lo que se llama un haz de iones focalizado. En inglés es FIB-SEM por Focus Ion Beam Scanning Electron Microscope. Se me van a mezclar algunas palabras en inglés porque muchas de estas cosas las aprendí en inglés y a veces me doy cuenta que me cuesta traducir palabra por palabra en español, así que perdón por mi español oxidado en ciencia. Pero la idea de este haz focalizado de iones, y les voy a mostrar una foto, lo que puedo hacer es obtener a partir de una muestra un volumen de imágenes que me va a permitir hacer una reconstrucción tridimensional. La otra manera de utilizar el microscopio electrónico en 3 dimensiones es con un instrumento que se llama faz de bloque en serie o Serial Block Phase Scanning Electron Microscope. Y lo que utilizamos, en vez de utilizar, como en el caso que describí antes, un haz de iones, lo que utilizamos es una cuchilla de diamante para cortar la muestra y de esa manera poder obtener un volumen de imágenes a partir de mi muestra. El último tipo de microscopía electrónica que podemos utilizar en 3D en barrido es lo que se llama como tomografía de matriz o array tomography. Y en esto, en realidad, yo lo que estoy utilizando van a ser 2 equipamientos. Uno es un ultramicrótomo, que es el con el que voy a poder cortar mi muestra en pedacitos, como si fuese la máquina de fiambre que voy cortando fetas. Y lo que hago es cortar esas fetas, juntarlas y después poner todo eso en el microscopio electrónico y adquirir la imagen. Y después, a nivel computacional, obviamente, es la reconstrucción en 3 dimensiones. Hoy en día, estos son los 3 tipos de tecnologías que puedo usar en microscopía electrónica de barrido para hacer una reconstrucción en 3D. Y ahora les voy a mostrar una pequeña... me tengo que salir de acá. Ups, perdón. Les voy a mostrar una pequeña película donde muestra cómo funciona el microscopio de haz de iones. La idea es que, vamos a pararlo acá, esta es una fuente de iones, el que tenemos nosotros en el laboratorio es galio, y esta es la fuente de electrones. Entonces, con la fuente de iones, con el galio, lo que hago es cortar la muestra, y con la fuente de electrones lo que hago es mirar la muestra. Entonces, una vez que hago el escaneado con la fuente de electrones, con la fuente de galio corto, vuelvo a mirar con la fuente de electrones, adquiero la imagen, vuelvo con el galio y corto. Miro, corto, miro, corto. Básicamente esto se hace de manera consecutiva y el microscopio puede estar analizando la muestra durante días. Entonces vamos a empezar de nuevo. Esta es la fuente de electrones, la fuente de iones. Entonces, adquiero la imagen, corto. Acá se ve cómo se va cortando. Adquiero la imagen, corto. Adquiero la imagen y corto. Entonces, de esta manera, al final, tengo una cantidad de imágenes que fueron adquiridas de esa manera. Y el ejemplo en particular que estaban poniendo ahí es ciencia material. Ahora les voy a mostrar una película
Esto es un experimento que diseñamos para uno de los, para el laboratorio del Dr. Gray en la universidad. Trabajan en el estudio de cáncer y trabajan mucho en células en cultivo, pero también con tejido animal y también con tejido de pacientes, con biopsias de pacientes. Y en este caso en particular lo que estaban interesados era en estudiar en la morfología del núcleo de las células, en líneas celulares de cáncer de mama, a nivel 3D, en 3 dimensiones. Querían ver si había diferencias a nivel de la organización nucleolar, y también a ver si había diferencias a nivel de número de mitocondrias, que son, recuerden, es la maquinaria que genera energía dentro de la célula. Ahí está. Entonces acá estamos viendo 2 células, una al lado de la otra, donde se ven las membranas nucleares. Y esto ya es una reconstrucción que se llama segmentación, en la cual le podemos dar color a las cosas que nos interesan. En este caso las membranas celulares están en rosado y en azul. Entonces podemos ver cómo son esas membranas celulares. Acá están las mitocondrias en amarillo, y en azul lo que vemos es la membrana nuclear. Ahora, en algunos casos lo que podíamos ver era que a través de las membranas nucleares existía una especie de túnel que pasaba de un lado de la membrana nuclear hacia el otro lado de la membrana nuclear, y ahora lo que hacemos es ver las células del otro lado, desde el otro lado, y acá pueden ver ese túnel. Entonces, cuando empezamos a ver esto, lo que nosotros nos preguntamos es esto normal? ¿Esto pasa solamente porque las células están cultivadas en 2 dimensiones y en el laboratorio in vitro? ¿O realmente esto también pasa en tejido, en tejido humano y en tejido animal? Y esto lo hicimos unas cuantas veces haciendo lo que se llama un screening, obteniendo resultados primero en 2 dimensiones, después en 3 dimensiones, y vimos que era en la realidad algo que ocurría bastante común en células cancerosas. La otra cosa importante que les quería decir era que, como yo les decía, este haz de iones lo que hacemos es cortar la muestra y mirar, cortar, mirar, cortar, mirar. Ahora, ¿cuánto podemos cortar? Lo más chiquito que podemos cortar con este tipo de microscopio, al menos con el que tenemos en el laboratorio, son 4 nanómetros. O sea que es una feta muy finita la que podemos cortar. Y este set de datos que estoy mostrando fue adquirido con lo que se llama un boxer isotrópico de 8 nanómetros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en las 3 dimensiones, X, Z e Y, yo me moví, la resolución es 8 nanómetros. 8 nanómetros resolución lateral y 8 nanómetros en Z. O sea, corté en Z 8 nanómetros. El siguiente paso para nosotros fue cómo poder visualizar biopsias humanas utilizando microscopía electrónica. En la universidad hay un programa muy grande en este momento que se llama SMART Program, que lo que es un ensayo clínico en el cual pacientes oncológicos que se suman al estudio son tratados de manera distinta en base a los marcadores celulares que se estudian en estos pacientes. Entonces la idea es poder ver antes del tratamiento, durante el tratamiento y luego del tratamiento, cuál es la evolución del paciente. Y obviamente esto es estudiado a nivel de la patología, a nivel químico, proteómica, genómica. Hay muchísimos estudios que se hacen, y si hay tejido en exceso, nosotros recibimos un pequeño tejido, una pequeña parte de ese tejido, y lo que hacemos es estudiarlo a nivel de microscopía electrónica. Entonces, para que se den una idea, esta monedita que está acá es más o menos, es cerca de 2 centímetros de diámetro. Y la muestra que nosotros recibimos es esta puntita que está acá negra. Ese es un pedacito de una biopsia de tejido de paciente oncológico. Ahora, en el laboratorio nosotros no somos patólogos, como
Solange me presentó al principio, yo soy bióloga. Algunos de mis compañeros del laboratorio trabajan en ciencias de materiales, otros son también biólogos o bioquímicos, no somos patólogos. Entonces lo que hicimos es desarrollar este concepto de manera tal que nosotros pudiéramos interaccionar con el patólogo y poder saber, entender mejor la muestra que estamos mirando. Entonces lo que hacemos nosotros es, a partir de la muestra, generar una imagen óptica que se le acerca al patólogo, el patólogo entonces analiza esta imagen y nos dice qué áreas dentro del pedazo de tejido que nosotros recibimos serían importantes de analizar por microscopía en 2 dimensiones, pero también por microscopía en 3 dimensiones. Entonces lo primero que hacemos es hacer un mapa en 2 dimensiones de la muestra que recibimos, y esto lo llamamos imágenes en mosaico, porque no sé si se llega a apreciar que son cuadraditos, hay cuadraditos amarillos adentro. Bueno, cada uno de esos cuadraditos es en realidad una imagen que fue obtenida, y al final lo que nosotros podemos hacer es un mapa más grande de la muestra en general. Una vez que se hace este mapa en 2 dimensiones, entonces podemos analizar qué áreas serían importantes de analizar a nivel tridimensional. Y para eso podemos usar las 2 de las 3 tecnologías que les mostré antes, que son aplicables para microscopía electrónica de barrido en 3 dimensiones. Y una es utilizando el haz de iones, como vimos en el ejemplo anterior, y la otra es utilizando haciendo la tecnología con el cuchillo de diamante. Lo que tenemos que pensar al momento de elegir qué tecnología vamos a usar es qué tipo de imágenes vamos a adquirir, qué tipo de volúmenes vamos a poder estudiar. El tipo de volúmenes que podemos adquirir en un microscopio electrónico de barrido con un haz de iones es más o menos, dentro de 72 horas podemos adquirir un volumen cercano a 25 por 20 por 8 micrones. Esto es para que se den una idea del tamaño. Recuerden que el diámetro de un pelo estaba entre 50 y 180 micrones, o sea que es muy, muy chiquitita el área que podemos analizar. Y en general, para este estudio lo que nos piden es obtener las imágenes con un voxel, recuérdense, en X y C, en ese volumen de 4 nanómetros. La otra manera que nosotros tenemos de analizar estas muestras es por el microscopio electrónico, que tiene un micrótomo asociado, y hacemos los cortes con cuchilla en vez de con un haz de iones. Lo que podemos hacer es, dentro de 72 horas, analizar un volumen que es de 60 por 40 por 30 micrones. Entonces el volumen es mucho más grande y las áreas analizadas son casi el doble. Entonces, dependiendo de qué es lo que el investigador está estudiando o necesita, o cuál es la pregunta que se están realizando, nosotros utilizamos una tecnología o la otra. ¿Y por qué esto es importante? Una de las cosas que podemos, acá es otra peliculita, esta es la parte de adentro del microscopio electrónico. Y lo que podemos hacer es muy parecido a lo que sería lo que se llama el Google Earth, que uno puede meterse en Google, una dirección, entonces puede hacer un zoom hacia adentro, hacia afuera, de las calles, de las ciudades, ver la casa del vecino. Nosotros podemos hacer algo parecido dentro del microscopio y con las muestras. Entonces, como les estaba diciendo antes, una vez que el patólogo nos dice, vayan a este sector, esto es importante para analizar, entonces lo que nosotros hacemos es, en base a la microscopía óptica, que es el ejemplo en azul que se ve ahora, que es lo que ve el patólogo, volvemos a nuestra muestra, la analizamos con microscopía electrónica en 2 dimensiones, y a partir de eso podemos elegir las áreas que van a ser utilizadas para la microscopía en 3 dimensiones. Entonces lo que nosotros podemos hacer es sobreponer la microscopía óptica con la microscopía electrónica, ahora se ve todo microscopía electrónica, adquirir imágenes con distintas magnificaciones, con distintas resoluciones, poder ver hasta el detalle más pequeñito que sea capaz de ser observado con este tipo de tecnología, y en base a eso decidir
hacer adquirir el volumen tridimensional, porque una cosa que hay que tener en cuenta es no solo el tiempo que lleva hacer esto, sino el costo. Es bastante costoso, entonces hay que ser inteligente al momento de decidir dónde voy a adquirir el volumen tridimensional. Entonces, de esta manera nosotros marcamos, voy a ir acá, voy a ir acá, y si el investigador decide que es importante esa área, entonces nosotros adquirimos la imagen en tridimensional. Entonces esto es para que se den una idea de la parte chiquitita que nosotros analizamos dentro de la biopsia. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un estudio de biopsias humanas en 3 dimensiones, y es una biopsia que recibimos de metástasis de cáncer de mama en hígado. Entonces vamos a poner la película. Estos son células que están dentro de la zona que fue identificada por el patólogo. La segmentación que se hace a nivel computacional, después les puedo contar un poquito más. Uno puede marcar, pintar las partes que son interesantes, se puede hacer un análisis más estadístico, se pueden transformar nuestras imágenes en números, volúmenes, áreas ocupadas, etc. Y eso es muy importante, ha cambiado mucho la microscopía en estos últimos años. Este investigador en particular está interesado en ver no solamente la forma del núcleo, sino cómo las mitocondrias dentro de esas células, dónde están ubicadas dentro de esas células. Están estos gránulos neoendócrinos que los observamos solamente en algunos de los pacientes, sino en todos los pacientes. Y también uno de los marcadores que se usa mucho en patología es cómo es la forma del nucleolo. El nucleolo es parte del núcleo de la célula, y según su forma, también es un indicador de determinadas patologías. Y en particular en este estudio lo que están muy interesados es en lo que se llama las protrusiones que vienen de las células. Todas las células, cuando uno estudiaba biología, le ponían las células y era una cosita redondita, bonita, y en realidad las células no son así. Es muy raro ver una célula que tenga una superficie completamente lisa. En general tienen un montón de... lo voy a poner una vez más para poder explicarles. Tienen un montón de proyecciones que salen desde la membrana hacia afuera, y ahora se ha visto que eso es muy, muy importante al momento de la metástasis. En el momento en que la célula empieza a dividirse, a ella invadir otras áreas. Entonces ahora hay mucha importancia en el estudio de estas extensiones celulares. Y podemos ver que no todas las células tienen extensiones celulares, solamente algunas se presentan más que en otras, y es muy importante entonces en el estudio de la metástasis. Entonces, estos ejemplos que les di hasta ahora fueron con este microscopio que yo les contaba, que tienen ese haz de iones, en el cual yo corto con el haz de iones y miro o adquiero la imagen con el haz de electrones. El otro tipo de tecnología de barrido que les contaba, esta película es un poco larga, así que la voy a ir medio avanzando. Se llama Serial Block Phase, o de fase. Entonces, y la idea es que en este microscopio electrónico de barrido lo que tenemos adentro del microscopio es un ultramicrótomo. ¿Qué es un ultramicrótomo? Un ultramicrótomo me va a permitir cortar pedacitos de la muestra bastante finitos, pero no tan finitos como el haz de iones que les mostré antes. Entonces acá les muestro donde tengo mi muestra, que hay baja. Esta es la cuchilla de diamante. Viene la cuchilla, corta un pedacito. Entonces con mi haz de electrones hago el barrido, que lo puedo hacer incluso a distintos voltajes, y de esa manera adquirir más imágenes. Una vez que adquirí las imágenes, recordemos esto sigue siendo el microscopio de barrido, el paso siguiente es, una vez que ya terminé con esa adquisición, el ciclo se vuelve a repetir.
la muestra se corta, la parte que yo hice la imagen, y vuelvo a adquirir nuevamente en la parte que está fresca de la muestra las imágenes con el microscopio electrónico de barrido. Y esto de nuevo se sigue repitiendo durante días. Lo máximo que hemos hecho adquisición de datos han sido más o menos unos 5 días. Y este ejemplo es tejido de cerebro, es cerebro. Y lo importante en este caso es ver el volumen que uno puede adquirir, que recuerden que es mucho más grande que el volumen que yo puedo analizar en un microscopio de haz de iones. Y esto de nuevo es la segmentación en la cual puedo darle color, estos son cuerpos neuronales, puedo darle color a mis imágenes y de esa manera también hacer más un análisis estadístico. En este ejemplo, de nuevo, también es con este tipo de tecnología, también es de un tumor derivado de paciente, pero en este caso lo que se hace es un seno derivado, o sea, lo que los investigadores hacen es tomar un tumor de paciente y se hace un injerto en los animales para poder estudiarlo, lo que se diría en vivo. Entonces se llama un derivado xenográfico. Entonces, como pueden ver acá, esta parte es parte del tumor, el núcleo es bastante peculiar y como les decía antes, es un marcador patológico, la forma del núcleo. De nuevo, las células cuando uno estudia biología en los libros son bonitas, redonditas, cuando la realidad es que cuando nosotros lo vemos no es tan así. Este es un núcleo que está no solamente todo segmentado, sino que tiene todas estas circunvoluciones y pasa a ser un núcleo que es anormal. Entonces la idea es estudiar si eso está presente o no y a qué medida. Y como pueden observar, acá todos estos choricitos que van saliendo de las células, ahí lo hago una vez más, todo esto acá, que ven, todos estos deditos que van saliendo de las células, son estas extensiones que ahora se ha demostrado que son muy importantes durante la metástasis y la invasión del cáncer. Y en este caso, las imágenes fueron adquiridas cada 40 nanómetros, o sea, acuérdense de la maquinita de fiambre, yo voy a cortar 40 nanómetros, adquiero la imagen, corto 40 nanómetros, adquiero la imagen, y esto lo hago con la cuchilla de diamante, que es muy chiquitita. La cuchilla de diamante tiene una superficie de 2 milímetros, es muy pequeñita. Eso es con respecto a microscopía electrónica de barrido. Ahora, el otro tipo de microscopía electrónica que yo les había contado y que existe es el microscopio de transmisión, que en biología sí fue utilizado hace muchísimos años, a diferencia de las dos tecnologías que recién les mostré, que fue más que nada desarrollado para ciencia de materiales. Y en el laboratorio hacemos mucho de este tipo de microscopía electrónica de transmisión, que es en 2 dimensiones. No es en 3 dimensiones en estos ejemplos en particulares, si bien la microscopía electrónica de transmisión también puede ser utilizada en 3 dimensiones, y se los voy a mostrar un poquito después. Y podemos hacer muchos tipos de estudios. Este es un ejemplo, son células infectadas con virus de herpes. Entonces, no sé si se llegan a apreciar estas bolitas más oscuras alrededor de las células, son 2 células. Estos son el virus del herpes que está saliendo de la célula, y en este caso se puede ver en el núcleo de la célula una especie de mosaico del virus que está haciendo su replicación dentro de la célula. Y esto es para que tengan referencias de escala, esto es un micrón. Y vuelvo a repetir, el pelo es entre 60 o 50 y 180 micrones, o sea que estamos hablando de cosas muy pequeñitas. Esta es una célula madre, es un ejemplo de una célula madre en cultivo, o también estudiamos proteínas o macromoléculas aisladas que los investigadores aíslan y quieren estudiar a nivel estructural.
y ahora después vamos a ver por qué eso es importante. En los ejemplos anteriores, esta microscopía electrónica de transmisión fue realizada a temperatura ambiente. Pero en el laboratorio, y esto como parte del Centro Nacional de Microscopías Criogénicas, también tenemos microscopios de transmisión criogénicos. Estos son 3 Titan Crioses, tenemos 4 en total en el laboratorio. Este laboratorio fue fundado en el 2018, como les estaba contando al principio, y es de libre acceso para cualquier investigador, incluso en la Argentina, una vez que el proyecto ha sido aprobado. Para que tengan una idea del tamaño de estos microscopios, cuando yo estoy parada, no soy muy alta, mido 1,58 m, pero más o menos llego a esta altura. O sea, son microscopios muy, muy grandes. Y de alta resolución, que es lo otro que es importante. Y debido a ello son extremadamente sensibles al medio ambiente, o sea que cualquier pequeña vibración, exceso de sonido o un campo electromagnético los van a afectar. Entonces el laboratorio tuvo que, encima de todo lo que les conté al principio, que hicieron una inversión para mantener un medio ambiente adecuado para estos microscopios, la universidad también invirtió en unas mesas, no sé si se llega a apreciar acá, estas mesas donde los microscopios están instalados, en realidad son piezoeléctricas y son activas. Eso ¿qué significa? Que cualquier vibración que viene hacia el edificio es compensada por estas mesas. Entonces, en la mesa en sí, donde se sienta el microscopio, la vibración es 0. Y esto lo sabemos porque lo medimos con una compañía. En el 2017, la microscopía electrónica hizo un gran festejo porque el Nobel de Química fue otorgado a 3 microscopistas electrónicos que desarrollaron muchas de las tecnologías de microscopía electrónica criogénica que se utilizan hoy en día. Y por eso el título es la revolución de la resolución, y porque fue así como fue introducido esto. Y acá está De Bouchet, Frank y Ian Henderson, que fueron los que recibieron el premio Nobel en el 2017. Y en el ejemplo que puse acá de la glutamato de hidrogenasa, es para que tengan una idea del tipo de... Esto es un estudio estructural de una proteína aislada. Y esto les da una idea de cómo lo veíamos hace 20 años, que también muchos lo llamaban blobología, porque en realidad no tenemos una estructura muy definida en esta molécula que estamos estudiando por microscopía electrónica, y dónde estamos hoy en día. O sea, esto ha cambiado en los últimos 15 años, gracias al desarrollo tecnológico de los microscopios electrónicos, pero más que nada al desarrollo de las cámaras que se usan especialmente en microscopía electrónica criogénica. Han desarrollado de manera tal que con muy poquitita cantidad de electrones que aplico a mi muestra, puedo obtener la suficiente cantidad de información para hacer una reconstrucción tridimensional de la molécula de interés. Ahora, uno se pregunta por qué la vitrificación de las muestras para hacer microscopía criogénica es ideal. Bueno, esto es ideal porque al yo congelar mis muestras, ya sea macromoléculas aisladas, proteínas aisladas o incluso células, y en algunos casos también tejidos, las muestras se congelan a menos 190 grados centígrados en milisegundos, o sea, es rapidísimo, ¡tac! La muestra está congelada. Y esto lo que hace es evitar que el hielo, que se forme hielo cristalino. Entonces, las moléculas de agua nunca se llegan a cristalizar, y sé que las muestras nuestras o las células quedan suspendidas en lo que se llama un hielo amorfo, y se puede mantener una estructura que es lo más cercano al estado nativo en el cual puedo estudiar ya sea mis macromoléculas o mis células. Y hay distintas maneras de congelar mis muestras. Una es, y congelar no significa que yo estoy con un forceps o con una, y
pongo mis muestras en nitrógeno líquido, porque eso no funciona. Hay aparatos especializados para congelar las muestras. Uno es por ejemplo, un Vitrobot. Hay distintos vendedores, distintas marcas para este tipo de aparato, o un freezer de alta presión. En el freezer de alta presión lo que hago yo es congelar mi muestra, de nuevo en milisegundos, con un flujo de nitrógeno líquido, una presión muy alta, entonces de nuevo la muestra es congelada instantáneamente. Y en el Vitrobot de la misma manera. Entonces, perdón. Recuerden que lo importante es hacerlo de manera tal de no tener agua cristalizada, porque si se ponen a pensar si están mis células y yo las quiero congelar, pero se empiezan a formar cristales de agua, eso lo que va a producir es que se rompa la célula y no mantengo la integridad de la célula en sí. Entonces tengo que hacerlo de manera tal de evitar la cristalización del agua. Y como les había dicho al principio, cuando uno estudia microscopía electrónica de transmisión, lo que estás viendo en realidad es una proyección de la muestra. Y este es un ejemplo que van a ver mucho en ciencia. Tengo ahí un proyector, el conejito, y en realidad la proyección lo que me está mostrando es una mano, cuando en realidad yo sé que no es una mano, sino que es un conejo. Entonces tengo que ser es muy importante cuando estoy en este tipo de estudios, cuando yo quiero obtener una estructura tridimensional, es que yo estoy viendo una proyección de mi muestra, y que además, si yo quiero obtener una reconstrucción tridimensional de esa muestra, quiere decir que mi muestra tiene que estar orientada en forma azarosa. Porque si yo siempre veo la muestra orientada de la misma manera, como el ejemplo del conejo y la mano, nunca voy a poder tener una reconstrucción tridimensional. Este es el ejemplo de acá. Si yo tengo, este sería mi hielo amorfo, donde tengo, en este caso son macromoléculas que fueron congeladas en distintas orientaciones, vienen las de electrones de hacia arriba, yo veo mi proyección, y como ven acá, yo en las proyecciones tengo distintas orientaciones. Y en base a las distintas orientaciones, yo al final puedo hacer una reconstrucción tridimensional. Entonces, uno de los problemas fundamentales de la microscopía electrónica de transmisión a nivel estructural es el poder obtener la muestra con una orientación azarosa y no con una orientación predeterminada. Y hay distintas maneras, obviamente, de tratar de evitar que esto ocurra. Pero la idea al final es obtener una estructura tridimensional. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, hoy en día es muy, muy importante porque el estudio de macromoléculas a nivel tridimensional puede ayudarme al desarrollo, por ejemplo, de nuevos fármacos. Este es otro ejemplo en el cual, este es un adenovirus asociado, analizado por microscopía electrónica de transmisión criogénica. Así es la imagen que yo obtengo, y como pueden ver, la imagen es bastante ruidosa, no son imágenes como las que yo les mostré anteriormente, en donde se veía perfecto el borde de la célula, donde se veían estas protrusiones o estas extensiones celulares que yo les estaba contando, que son importantes durante la metástasis. Y eso es porque es muy importante cuando uno hace microscopía electrónica criogénica de no derretir la muestra. Entonces la cantidad de electrones que uno necesita usar es muy baja. Es muy importante no irradiar la muestra de manera tal en la cual estoy introduciendo daño a la muestra en sí, porque entonces mi estudio no es válido. Entonces se utilizan dosis de electrones muy, muy bajitas. Las imágenes en general tienen mucho ruido, y lo cual involucra hacer un montón de estudios a nivel de manejo de imágenes a nivel computacional. Entonces lo que se hace en general es adquirir miles de imágenes. En realidad lo que se adquieren no son imágenes estáticas, sino películas. Se adquieren películas de las muestras. En este ejemplo, por ejemplo, obtuvieron alrededor de 85.000 partículas virales,
Y una vez que tengo todas estas imágenes, analizo todas mis partículas y el siguiente paso es hacer una clasificación en clases en 2 dimensiones. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía de tener esa manito en distintas posiciones para poder hacer una reconstrucción tridimensional. Y una vez que yo tengo todas estas clases, puedo decir, bueno, con estas clases, con este número de clases, puedo hacer un análisis en 3 dimensiones. Y en este ejemplo en particular, la resolución final del mapa fue de 1.56 angstroms. Para que tengan una idea, hace 20 años este tipo de reconstrucciones por microscopía electrónica estaban entre 10 y 20 angstroms, y ahora podemos tenerlas por debajo incluso de 2 angstroms. Si bien depende mucho de la calidad de la muestra, esto hoy en día es bastante común. Entonces, cuando uno ve el mapa de densidad electrónica, este es el mismo ejemplo de antes, cuando uno ve el mapa de densidad de electrones y hace un ajuste con modelos atómicos que se conocen, todos conocemos los modelos atómicos de los distintos aminoácidos, por ejemplo, que forman parte de las proteínas, uno puede ajustar estos modelos atómicos a la densidad electrónica, y cuando los científicos empezamos a ver que podíamos ver densidades electrónicas, este ejemplo es una tirosina, que sabemos que tiene un anillo y el centro tiene que ser vacío, y podíamos ver esto, fue como un wow, nos reventó la cabeza, hasta dónde podemos llegar. Entonces ahora hay toda una competencia a ver cómo podemos obtener todavía mayores resoluciones, más detalles de las macromoléculas que están siendo estudiadas. Y si bien esto es fantástico, una de las contras que tiene la microscopía electrónica criogénica es que todavía tenemos un límite del tamaño de las moléculas que podemos analizar. Y es que no todas las moléculas, sobre todo las que son muy pequeñitas, no pueden ser analizadas por este tipo de tecnología, sino que hay todavía que seguir utilizando otras tecnologías, como son la resonancia magnética nuclear, como es la cristalización de proteínas y estudio por rayos X. Y con esto quiero agradecer de nuevo a la invitación de los integrantes del Laboratorio Cero, a los laboratorios que me permitieron mostrar las imágenes que compartí hoy con ustedes, a la universidad, a los 2 laboratorios de los cuales pertenezco, el Multiscale Microscopy Co. y el Pacific Northwest Cryo-EM Center, y a los que nos proveen con subsidios, que son el Instituto Nacional de Salud, NIH, acá en Estados Unidos. La Murdoch Trust es una fundación sin fines de lucro que ha sido muy generosa con mi laboratorio en particular, y hemos recibido bastantes subsidios para comprar microscopios electrónicos, y el Night Cancer Institute, que es parte del SMART, el ensayo clínico que les estaba mostrando, en el cual analizamos muestras humanas. Y con eso terminé. Bueno, buenísimo, Claudia, muy buena. Yo por lo menos estoy flasheada con las imágenes que se pueden obtener. Vamos a abrir a las preguntas, si se animan, cada uno puede abrir su micrófono y preguntar, y si no podemos, si querés vos también abrirte el chat y Sí. ver si hay preguntas. Yo te quería preguntar, yo vengo desde la ciencia de materiales, así que me encantó la resolución a la que pueden llegar. Te quería preguntar si tienen microscopía también resuelta en spin. No. O sea, No. dentro de la microscopía que hacen son siempre de transmisión y de scanning. Sí, sí, el último microscopio que compramos, que en realidad va a ser instalado el año que viene, es otro microscopio de electrónico de barrido con haz de iones, pero lo que pudimos obtener va a tener me cuesta traducir, un cryostage, vamos a poder analizar muestras congeladas por microscopía electrónica de barrido, básicamente.
y eso va a facilitarnos también hacer tomografía con el microscopio electrónico de transmisión, y también le vamos a adicionar análisis elemental. O sea, vamos a poder hacer un análisis de composición química de muestras, que en el caso de ciencia de materiales es muy importante. Y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ver a nivel molecular si podemos marcar marcadores específicos moleculares en células o en tejido, y poder utilizar el análisis de composición química para estudiarlo, y después utilizar obviamente el microscopio electrónico para darnos idea del estudio del contexto, dónde está ese marcador, ¿sí? Está en una membrana, dónde, qué hay cerca de esa membrana. Pero no, de spin la verdad es que no tenemos. Bueno, acá Gustavo te pregunta cómo descontaminan los microscopios luego de cada trabajo, la punta de diamante, etcétera. Sí, buena pregunta. El microscopio ese que tiene la cuchilla de diamante tiene lo que se llama una trampa de secciones, que básicamente lo que hace es todas este material que se corta va a parar a algún lado, ¿no? Entonces tiene una especie de trampa que lo que hace es juntar todas esas secciones de plástico que nosotros usamos dentro del microscopio. Pero la verdad es que también lo que hacemos es, cada vez que se termina una adquisición de imágenes, el microscopio se abre completamente y tenemos una aspiradora especial, que lo que hacemos es aspirar toda la parte de adentro del microscopio, y también de donde salen las de electrones. Tenemos un adaptador que se encaja en esa parte, y lo que se hace es aspirar para poder sacar todo lo que haya quedado dentro del microscopio. Y en el caso del microscopio de haz de iones, lo que tenemos es el microscopio tiene asociado un limpiador de plasma, que uno lo prende durante más o menos una hora, y de esa manera tenemos un microscopio más limpio. Pero debo decir que si alguien tiene, los microscopistas de ciencias de materiales jamás pondrían un material biológico adentro de estos microscopios, porque se ensucian, eso es cierto. Por eso nosotros más del 90% del trabajo que hacemos es con material biológico, pues sabemos que cuando introducimos material, otro tipo de material, se ensucian. ¿Dónde se puede presentar un proyecto? El Centro Nacional de Investigaciones Criogénicas, espera que voy a poner el link ahí en el chat. A ver. Ahí está. En ese link pueden encontrar la manera de, que lo puse ahí en el chat, el PNCC del Pacific Northwest Cryo-EM Center, es el Centro Nacional de Microscopía Criogénica, y que es gratuito. Es gratuito. Una vez que se presenta un proyecto, el proyecto es revisado de manera externa. Tenemos un grupo de científicos que los revisa, y si son aprobados, entonces el uso de microscopios es gratis, los entrenamientos son gratis, y lo que hemos estado haciendo durante la pandemia es, nosotros nunca dejamos de trabajar. Todos estos microscopios pueden ser manejados de manera remota. Entonces, en realidad, una persona está en el laboratorio poniendo muestras en todos los microscopios, y los operadores están en las casas manejando los microscopios estos. Los de escaneado es más complicado, porque hay uno que sí lo podemos manejar remotamente, el otro siempre tiene que haber alguien asegurándose de que esté todo bien. Pero en general han sido manejados en forma remota todo este tiempo. Y de nuevo, tenemos gente de laboratorios de Canadá, de Australia, de Corea, uno de Alemania, que han mandado proyectos y han sido aprobados. Hay uno en San Pablo, un laboratorio de microscopía criogénica. No sé muy bien cómo es el uso de ese laboratorio, pero el nuestro es
es gratuito. El otro, del otro, para el acceso de los otros microscopios no es de acceso gratuito, porque es parte del laboratorio de microscopía electrónica de la universidad, entonces es pago. Los de barrido que estuve mostrando, por ejemplo. Ujú. Bueno. Una pregunta, mejor dicho, 3 preguntas. Sí. ¿Cómo es? Realmente, como puse en el chat, fascinante, me quedé con la boca abierta de todo lo que vi y todo lo que dijiste, Gracias. y lo claro que lo explicaste y lo mostraste con imágenes. Excelente, me encantó. Muchas gracias. Preguntas. El mínimo voxel que vi por ahí era 4 nanómetros. Sí. ¿Es lo mínimo que se puede llegar ahí en el laboratorio o se puede llegar a menos? Es en realidad la resolución del microscopio. Bien. Podemos, o sea, podés tratar de, en algunos, por lo menos en esta marca, 4 nanómetros es lo que seguro podés hacer de manera eficiente. Podemos tratar de hacerlo más chico, por ejemplo, 3 nanómetros, pero no va a ser 100% eficiente, con lo cual no siempre vas a tener esos 3 nanómetros de voxel. Entonces vas a tener una alternancia. Entonces por eso preferimos hacerlo a 4, pues sabemos que 4 lo podemos hacerlo de manera eficiente. Size, todos los equipamientos que nosotros tenemos en el laboratorio son de lo que antes era FI y ahora es Thermo Fisher. Pero SAIS, ellos dicen que ellos pueden hacer 3 nanómetros de manera consistente y eficiente. Perfecto. Pero ese es básicamente la limitación está en la tecnología. La otra pregunta, y estoy monopolizando las preguntas, disculpen. La otra pregunta es si todo lo que vimos, y como te digo es fascinante, todo lo que me fascina lo biológico, todo en tejidos biológicos. Cuando hablamos de, por ejemplo, estructuras sólidas, nanoestructuras sólidas, ¿estas técnicas siguen funcionando? ¿Hay algún problema, limitaciones? No. Ninguna. Bien. No, y de hecho, como decía, estos microscopios electrónicos de barrido de haz de iones y el otro en realidad fueron desarrollados para ciencia de materiales. Lo que hicimos los biólogos fue capturarlo y empezar a utilizarlo para nosotros. Pero hemos tenido unos cuantos proyectos que son de cerámicas o de polímeros, que, o sea, a ver, si uno se lo pone a pensar, nosotros lo que estamos analizando son polímeros, porque las muestras que estamos poniendo en los microscopios están en una resina polimerizada, o sea, es material, es lo que se llama soft material, ¿no? Blando, material blando, versus una cerámica, por ejemplo. Pero sí, podés poner cualquier tipo de instrumento que sea, lo ideal es que sea conductivo. Perfecto. Porque si no ya tenemos otro tipo de problema a nivel de hay la que adquisición de la imagen. Hay que tener en cuenta también que en general son destructivos, ¿no? Estos... Claro, Son todos destructivos. O sea, claro, Sí, estos dos son hay que destructivos. poner lo último. Sí. Primero Sí. medirle todo y después Y por eso nosotros, analizar la estructura. en el caso de la muestra que es una biopsia de paciente, tenemos mucho cuidado, porque son muestras únicas. Entonces tenemos que estar seguros dónde vamos a hacer el estudio en 3D, porque una vez que cortamos ya está, ya se Claro, fue, no hay manera de recuperarlo. La muestra, la otra tecnología que no la mostré, que se llama array tomography, lo que haces es colectar primero con un ultramicrótomo todos esos pedacitos y después hacer la microscopía electrónica. Y en ese caso no es destructiva porque todavía mantenés todas esas secciones. Lo que hacemos en el laboratorio es cortar esas secciones en el ultramicrótomo y montarlas en un wafer de silicón o usamos mucho vidrio que está cubierto con indium tin oxide, entonces es conductivo, y todo eso después vos, entonces, una vez que haces la imagen, te lo guardás,
analizás la imagen y decís, acá en este área quiero ir a un zoom más grande. Entonces vuelvo a poner la muestra en el microscopio y vuelvo a tomar las imágenes, me la vuelvo a guardar. Entonces, ese no es destructivo, pero los otros sí. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, sí. Gracias. Le perdón, la última, y ya no molesto más. El micrótomo, cuando pasa y corta la feta, Sí. ¿no daña la superficie del corte de alguna manera? ¿No hay que de alguna manera filtrar esa superficie que puede quedar dañada por el micrótomo? Sí, en realidad lo que hay que hacer al principio nosotros tenemos muy bien caracterizado el plástico, la resina que usamos, porque el micrótomo lo que puede hacer es generar lo que se llama chatter, que es lo corta, pero va haciendo esto, en vez de hacer un corte lindo, va haciendo esto. Entonces vos ves que la muestra, la superficie de la muestra es un desastre, tiene una topología impresionante, y entonces eso te va a afectar al momento de hacer la imagen. Entonces, como tenemos bien caracterizado el plástico que usamos, sabemos qué velocidades podemos usar cuando hacemos este corte, para que el corte sea suave y que no esté haciendo esto. Pero también tiene mucho que ver con cuán bien se pueden infiltrar las muestras con estos plásticos. Si la infiltración con el plástico no es buena, entonces volvemos a ver esto. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta antes de poner la muestra en el microscopio. Y sí, nosotros siempre al principio hacemos una especie de screening en el cual vemos cuál es la mejor velocidad para que el corte sea suave. Muchas gracias. Genial, todo. De nada. Bueno, hablando de muestras, sos una excelente muestra de lo que hizo nuestro laboratorio cero. Sí. Realmente. Gracias. No, de nada. Bueno, acá Fermín te pregunta si se pueden poner materiales activados o si producen algún tipo de ruido en la imagen. ¿A qué te Imagino que referís con químicamente material? activados, pero capaz Fermín puede. Sí, no sé qué se refiere con materiales activados. Si te referís a materiales nucleares, sí se pueden. De hecho, hay varios laboratorios nacionales que estudian material radioactivo por medio de estas tecnologías, pero tienen otro. Sí, sí. Hay laboratorios acá en Estados Unidos, por lo menos uno en Montana, en Sandia National Lab, y hay otro más, que ahora en Idaho National Lab también, que estudian material radioactivo. Y podés utilizar esto. O sea, es más complejo por el tema de la manipulación de la muestra y todo eso. Y en general los ingenieros que hacen las reparaciones de estos microscopios en muchos casos no les permiten acceso a estos microscopios, entonces lo que tienen que hacer es de manera remota, el usuario es el que arregla el microscopio mientras el técnico le dice qué es lo que tiene que hacer, porque o sea, no tienen el acceso requerido para este tipo de laboratorios que son de alta seguridad. Pero sí, se utiliza. De hecho, una de mis compañeras del laboratorio trabajaba en uno de estos. Ella hace ciencia de materiales y trabajó en uno de estos laboratorios con material radioactivo. Y Jimena te pregunta si la velocidad del flujo de nitrógeno líquido en la vitrificación ejerce algún tipo de modificación en las características estructurales de la muestra biológica a considerar. No, al menos no se ha visto, y este tipo de tecnología se ha usado hace muchísimo tiempo. Es tan rápido, pasa todo tan rápido, es como que congelas instantáneamente, entonces no te da tiempo a hacer una modificación. A diferencia de cuando hay distintas maneras de fijar la muestra en biología. Una es congelamiento rápido, que era lo que les estaba mostrando el ejemplo, y la otra manera es de manera química. Y lo que sabemos, sí, es que cuando haces una fijación por medios químicos, muchas veces, si no es hecho de manera adecuada, sí podés tener un cambio estructural.
pero cuando se hace de manera tan rápida con nitrógeno líquido, en general no ves, lo único que puedes ver es si es deficiente el proceso, entonces ves cristalización de agua y es cuando si rompes la muestra, básicamente, porque los cristales básicamente te rompen las membranas y ves otro tipo, pero esos son defectos sobre la muestra. Bueno, buenísimo. No sé si hay más preguntas, si no yo voy a cortar la grabación y nada, podemos charlar un poquito más, pero sin estar grabando. Así que bueno, te agradecemos infinitamente por el esfuerzo y por la presentación, que la verdad que estuvo muy clara. Bueno, muchas gracias. Gracias. Corto la grabación.